El pantano de Lerna. Una caravana mercante avanza con cautela a través de las ásperas sendas de las montañas Arcadias, procedente de la ciudad de Tegea. La caravana está compuesta por un variado grupo de hombres y mujeres, ataviados con túnicas de lino y vestimentas de lana, todos ellos dedicados a diversas tareas que mantienen la caravana en movimiento. Se ven artesanos, comerciantes y escoltas armados, cada uno desempeñando su papel en este esfuerzo conjunto. El sonido de los cascos de mulas y caballos resuena en el aire, mezclándose con las conversaciones en voz baja y el tintineo de las campanas que cuelgan de las riendas. Los animales cargan pesadas cestas, sacos y ánforas, repletos de bienes valiosos que serán intercambiados en las ciudades y pueblos a lo largo de su ruta. La caravana está liderada por un conductor experimentado, alguien que conoce bien los caminos y las precauciones necesarias para atravesar las montañas con éxito. La caravana avanza con determinación bajo el liderazgo de Pelops, un hombre cuyo linaje se remonta al legendario Perseo, la casa de Esteneleo, gobernantes de Argos. En la sociedad de la Argólida, el linaje de Perseo es considerado el más alto y noble, conferido de prestigio y respeto por generaciones. Los perseidas son vistos como descendientes directos de héroes míticos y dioses, lo que les otorga una posición de autoridad y poder sobre la región. Pelops es una figura imponente en todos los sentidos. Su cabello oscuro cae en mechones cuidadosamente trenzados y ondulados que enmarcan su rostro regordete y de facciones marcadas. Sus ojos de un intenso color gris, una estampa característica de los descendientes de Perseo, parecen penetrar hasta el corazón de los asuntos que maneja. La barba cuidadosamente peinada acentúa su apariencia digna y autoritaria, y está adornada con pequeños detalles en oro, símbolos de su estatus nobiliario. Pero más allá de su apariencia, es la astucia y la inteligencia lo que realmente distingue a Pelops. En un mundo donde la diplomacia y el comercio son tan cruciales como la fuerza militar, Pelops se destaca como uno de los hombres más inteligentes de Argos. Especializado en el comercio y las complejidades de las relaciones políticas, ha cultivado un profundo conocimiento de las costumbres y los intereses de las ciudades del sur de Grecia. Sus habilidades para tejer alianzas y acuerdos beneficiosos son altamente valoradas por su linaje y su gente. La presencia de Pelops al frente de la caravana es una afirmación de su papel como líder tanto en la corte de Argos como en el mundo de los negocios. Su habilidad para navegar entre los desafíos políticos y económicos que enfrentan los perseidas en una región llena de rivalidades y tensiones muestra su destreza y la confianza que depositan en él sus congéneres. Con el linaje de los perseidas en su espalda y su mente aguda y calculadora, Pelops avanza con la responsabilidad de llevar a su caravana mercante a través de las tierras difíciles y hacia un destino incierto en busca de éxito y fortuna. A medida que avanzan por los senderos empinados, los mercaderes ocasionalmente lanzan miradas hacia los picos nevados que rodean su camino. El aire fresco y el aroma de los pinos contrastan con el calor y la polvareda que dejarán atrás en Tegea. A medida que se acercan a la cima, las montañas se abren ante ellos y revelan la vastedad del mar Egeo extendiéndose en el horizonte. Aunque la vista debería llenarlos de esperanza y emoción, los rostros de los mercaderes están tensos y preocupados. La verdadera prueba se encuentra en el pantano de Lerna, que bloquea su camino hacia la costa. Las historias sobre sus peligros se han extendido por generaciones: criaturas monstruosas, aguas traicioneras y un terreno intransitable.
Aunque los mercaderes confían en las enseñanzas de sus antepasados, saben que deben enfrentar este desafío directamente si desean llegar a su destino. Los animales son guiados con cuidado por el terreno, y los mercaderes avanzan uno tras otro, listos para apoyarse mutuamente en caso de necesidad. La caravana mercante avanza con determinación hacia el pantano, el destino final aún en sus mentes. Las tensiones aumentan con cada paso, pero también lo hace su resolución. Como un equipo unido, confían en que superarán este obstáculo y se abrirán camino hacia el vasto y misterioso Egeo, donde oportunidades y desafíos aguardan en cada costa y puerto. A medida que la caravana avanza por las montañas de Arcadia, los manantiales comienzan a surgir con mayor frecuencia, un regalo de los dioses en medio de la aridez del paisaje. El terreno cambia gradualmente de las rocosas colinas del chaparral helénico a un mundo de transición, donde la tierra empieza a ceder ante la humedad. La vegetación seca y espinosa que caracterizaba la zona da paso a hierbas más altas y verdes, arbustos que luchan por enraizarse en el terreno. A medida que la caravana se adentra en la región de Lerna, la transformación del paisaje se hace más evidente. La tierra se vuelve blanda y empapada, y el terreno irregular dificulta el avance. El suelo, antes compacto y firme, ahora se convierte en lodo, haciendo que el camino sea resbaladizo y engorroso. Las ruedas de los carros se hunden en la tierra blanda, y los pasos de los animales se vuelven más pesados. La vegetación densa emerge de la tierra húmeda, creando un mar de verde que se extiende en todas las direcciones. Los arbustos crecen exuberantes y los juncos se alzan altos, sus hojas rozándose y susurrando al viento. A medida que la caravana avanza, las plantas enmarañadas parecen querer cerrar el camino, como si la naturaleza misma intentara frenar el progreso de los viajeros. El terreno pantanoso y lleno de vegetación dificulta aún más el avance. Los carros avanzan con dificultad, y los caminos se vuelven tortuosos y lentos. Cada paso debe ser cuidadosamente considerado para evitar quedarse atascado en el lodo o entre la densa vegetación. El camino, una vez tan claro y recto, se ha vuelto una senda retorcida y desafiante. A medida que la caravana se esfuerza por avanzar, los sonidos del pantano llenan el aire. El chapoteo del agua, el croar de las ranas y el canto de las aves acuáticas se entrelazan en un coro natural. Pero este pantano, aunque hermoso, es un obstáculo que ralentiza el trayecto. Cada paso es un desafío, cada avance un triunfo sobre la naturaleza hostil. La caravana sigue adelante, navegando por este nuevo paisaje de contradicciones, donde la belleza y la dificultad se entrelazan en un reto que solo los más decididos pueden superar. A medida que la caravana avanza por el pantano de Lerna, el ambiente se vuelve cada vez más inquietante. El canto de las aves se vuelve una sinfonía extraña y misteriosa, un coro que parece oscilar entre lo hermoso y lo siniestro. Las aves acuáticas emiten graznidos y llamados que resuenan entre los juncos y el agua, creando una cacofonía de sonidos que parecen salir de las sombras. En medio de la vegetación, los viajeros ocasionalmente tienen encuentros con reptiles grandes y esquivos. La silueta sinuosa de una serpiente se desliza entre los arbustos, sus escamas relucientes bajo la luz del sol. Algunos miembros de la caravana se detienen al verla, recordando las historias de serpientes venenosas que habitan en la zona. El murmullo de oraciones y plegarias a los dioses llena el aire mientras improvisan antídotos con plantas locales y ofrendas a las deidades protectoras. En su avance,
Algunos hombres sufren mordeduras de víboras que se esconden entre la vegetación. La sensación de sus dientes clavándose en la piel es agonizante, y el veneno comienza a surcar sus venas, dejándolos débiles y aturdidos. Los compañeros de viaje se apresuran a su lado, aplicando cataplasmas de hierbas y realizando rituales en un intento desesperado de contrarrestar el veneno. Los gritos de dolor y los lamentos se mezclan con el canto de las aves y el bullicio del pantano, creando una atmósfera opresiva de peligro inminente. Los hombres empiezan a mirar a su alrededor con recelo. Cada sombra y movimiento entre la vegetación les hace saltar de nerviosismo. Cada ruido se convierte en una amenaza potencial, y el miedo se cierne sobre la caravana como una nube oscura. Los encuentros con los animales del pantano, aunque en su mayoría inofensivos, se han vuelto un recordatorio constante de la naturaleza implacable que los rodea. La línea entre lo real y lo imaginado se difumina en el pantano, donde las formas de la fauna local se convierten en criaturas misteriosas y aterradoras a los ojos de los viajeros. Cratero, necesitamos avanzar lo más rápido posible. No podemos permitirnos demoras en este terreno tan inhóspito, instó Pelops con determinación, sus ojos grises fijos en el horizonte. Cratero, un hombre experimentado y consciente de los peligros que acechaban en las tierras pantanosas, respondió con cautela. Señor, entiendo tu deseo de avanzar, pero nuestros hombres están exhaustos. Han estado marchando sin descanso y necesitan tiempo para recuperarse. Pelops frunció el ceño, frustrado por la resistencia de Cratero. Comprendo la fatiga de los hombres, Cratero, pero cada momento de retraso aumenta los riesgos que enfrentamos. El pantano de Lerna no es lugar para quedarse. Debemos mantener el ritmo y llegar a nuestro destino antes de que la oscuridad caiga sobre nosotros. Mientras la discusión continuaba, una mula rebuznó con terror, rompiendo el debate con su sonido agudo y alarmante. En un instante, los hombres de la guardia se apresuraron a formar una falange protectora, sus picas apuntando alrededor en un intento de detectar cualquier amenaza oculta. La tensión en el aire era palpable, y Pelops estaba a punto de reprender a los hombres por su nerviosismo excesivo. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, su mirada también se elevó, siguiendo la dirección de la mula. Una expresión de desconcierto y desconsuelo cruzó su rostro mientras sus ojos grises escudriñaban el horizonte. El momento había llevado a todos a una pausa incierta, unidos en su incertidumbre y en la presencia de lo desconocido que parecía acechar en el horizonte. En ese instante, la determinación de Pelops y la cautela de Cratero se unieron en un delicado equilibrio mientras se enfrentaban a los misterios y peligros que aguardaban en el pantano de Lerna. Frente a ellos, la caravana se detuvo abruptamente al presenciar una escena que parecía desafiaba toda lógica y realidad. Emergiendo del pantano, las aguas oscuras y lodosas, se alzaba una criatura monstruosa de dimensiones incomprensibles. La cabeza que apareció primero era la de un ser vermiforme, con escamas gruesas y resplandecientes, como si fueran losas de un palacio de cristal. Los ojos, rojos como brasas ardientes, centellaban con una extraña malevolencia, mientras una pupila alargada se abría y cerraba en respuesta a los movimientos de las picas de los hombres. Aquella cabeza, con su mandíbula de fuerza sobrenatural, parecía capaz de destrozar a una mula de un solo mordisco y elevarla a la altura de los árboles circundantes. Sin embargo, lo que dejó a todos boquiabiertos fue la aparición de una segunda cabeza,
emergiendo del interior del pantano con la misma majestuosidad y ferocidad que la primera. La realidad desafió sus expectativas y entendimiento. En lugar de dos monstruos dispuestos a luchar por la misma presa, comprendieron que se trataba de una única y asombrosa entidad, una criatura que desafiaba las leyes de la naturaleza. Los hombres de la caravana observaron con mezcla de asombro y temor. Sus voces quedaron silenciadas por el espectáculo imposible que se presentaba ante ellos. El monstruo avanzaba, su presencia imponente generando una sensación de insignificancia en comparación. Pelops, Cratero y los demás quedaron paralizados ante la magnitud de lo que enfrentaban. En ese momento, no había lugar para la discusión ni la resistencia. Solo quedaba la comprensión de que habían ingresado en un dominio donde las reglas de la naturaleza parecían distorsionarse, y debían enfrentarse a desafíos que trascendían la comprensión humana. Sobre el robusto cuerpo de la criatura, las escamas se entrelazaban formando un caparazón impenetrable que se extendía desde la cabeza hasta la cola. Desde ese blindaje surgían las dos cabezas, cada una con su propia mirada de intensidad diabólica. La cola, larga y musculosa, presentaba afilados picos que se asemejaban a los cuernos de un ariete, listos para embestir y destrozar. Los brazos y las piernas de la bestia eran gruesos como troncos de árboles antiguos, culminando en garras pesadas que parecían capaces de destrozar rocas con facilidad. A medida que avanzaba, la criatura dejaba una huella poderosa en el terreno, evidenciando su colosal fuerza y presencia dominante. Entre las hendiduras de las escamas, emanaba una bruma verde y espesa, como el vapor que se eleva de las rocas calientes bajo la lluvia en las cumbres de las montañas. Esta neblina misteriosa dificultaba la vista de los hombres, envolviendo sus alrededores en un halo de enigmática oscuridad. Los ojos de los viajeros comenzaron a picar y a arder, como si estuvieran empapados en vinagre puro, exacerbando la tensión y el desconcierto que ya sentían. La criatura monstruosa parecía emerger de las pesadillas más oscuras, una amalgama de fuerza y terror que desafiaba toda lógica y realidad. Ante tal visión, los hombres de la caravana comprendieron que estaban enfrentando algo mucho más allá de su comprensión, algo que trascendía su experiencia y su valor en el mundo conocido. Los hombres en la caravana reaccionaron instintivamente, alzando sus lanzas y formando una barrera improvisada para mantener a las cabezas del monstruo a raya. Sin embargo, la sorpresa y la ferocidad de la criatura superaban cualquier cálculo. De manera súbita, una tercera cabeza emergió de las profundidades del suelo, rompiendo la formación de los defensores y sembrando el caos entre ellos. A medida que la cabeza principal continuaba su avance, emergieron otras más del pantano, como si un oscuro ejército subterráneo se alzara para enfrentar a los viajeros. 5 cabezas en total se alzaron desde las profundidades, cada una exhalando un vapor verdoso que serpenteaba por el aire y envolvía el entorno en una atmósfera aún más opresiva. Cuando los hombres se dieron cuenta de que las mandíbulas del monstruo estaban engullendo de un solo empellón a sus compañeros, la desesperación cundió entre los soldados, y su formación se deshizo en una confusión tumultuosa. Ante la desbandada y el miedo que se apoderaba de los hombres, muchos abandonaron sus lanzas y armas, y en una huida frenética trataron de alejarse lo más posible de la aterradora manifestación. La caravana, que había avanzado con determinación a través de los desafíos de la naturaleza, se vio ahora enfrentada a una amenaza completamente ajena a su comprensión, sumergida en el abismo de la mitología y el terror. El valor de Pelops, forjado en innumerables situaciones,
Se tambaleó por un instante cuando la monstruosa presencia de las cabezas se cernió sobre él. La idea de empuñar su espada de hierro meteórico y enfrentar a la bestia cruzó su mente, pero el contacto visual con uno de los ojos reptilianos fue suficiente para congelar su determinación en un hielo de temor. Sintió que sus entrañas se retorcían y un frío intenso se apoderó de su cuerpo, como si las mismas profundidades del inframundo lo hubieran envuelto en su abrazo gélido. La espada, símbolo de su poder y valentía, cayó de su mano y se hundió en el lodo del pantano, como una manifestación de su propia derrota ante lo incomprensible. Pelops no pudo evitar el impulso que lo dominaba, su corazón latía desbocado, y su mente solo podía concebir una acción: huir. Sus pies se movieron con desesperación, arrastrando su cuerpo fuera de la zona de influencia de las cabezas y su pavoroso séquito. Detrás de él, el caos se extendía, hombres que, como él, habían dejado atrás armas, riquezas y posesiones, todo en pos de escapar del abismo que se había abierto ante ellos. La valentía había sido arrasada por el tsunami de lo desconocido, y lo que había sido una caravana de hombres resolutos y esperanzados se había convertido en una turba de aterrados refugiados en busca de seguridad. A medida que los pasos apresurados de Pelops lo llevaban más lejos del pantano y las cabezas monstruosas, se enfrentaban no solo al miedo por su propia vida, sino también al amargo sabor de la derrota ante lo incontrolable. El destino de la caravana se había visto alterado por un encuentro con lo sobrenatural, y mientras corría con el corazón en la garganta y la sensación de haber sido observado por los ojos inhumanos grabada en su mente, el líder de Argos se enfrentaba a una nueva realidad, donde los mitos y las leyendas demostraban su capacidad para irrumpir en la vida cotidiana con un poder abrumador. Los gritos de angustia y miedo que habían llenado el aire inicialmente se desvanecieron en el viento a medida que Pelops se adentraba en el corazón del pantano. A pesar de la velocidad de sus pasos, el entorno comenzó a ralentizarse a su alrededor, como si el tiempo mismo estuviera tomando una pausa. La cacofonía de sonidos perturbadores cedió su lugar a un silencio sepulcral, solo interrumpido por el coro constante de las ranas que croaban en el agua estancada y el canto de las aves que regresaban a sus nidos al final de un día agitado. Pelops sintió que estaba corriendo, caminando y jadeando en un extraño trance, como si estuviera desconectado de su propio cuerpo y sumido en un mundo de ensoñación. Los alrededores del pantano se volvieron difusos y etéreos. La vegetación densa parecía retorcerse y cambiar de forma a su paso. La bruma verdosa emanada de las hendiduras de las escamas de la bestia había dejado una huella en el aire, como si el mismo miedo que había invadido a los hombres se hubiera materializado en esa niebla inquietante. El corazón de Pelops latía con fuerza, y cada latido resonaba en su cabeza como un tambor persistente. El sudor empapaba su frente y su aliento se entrecortaba, pero una sensación extraña de quietud lo rodeaba, como si estuviera suspendido entre dos mundos. El correr frenético se transformó en un paso lento y solemne, como si estuviera avanzando a través de un sueño intrincado y onírico. Sin embargo, en su interior, Pelops seguía siendo consciente de la urgencia de la situación. Sabía que no podía permitirse quedarse atrapado en ese estado de enajenación. Con un esfuerzo monumental, luchó contra la sensación de aturdimiento y lentitud que lo rodeaba y forzó a sus músculos a moverse con determinación renovada. Cada paso lo acercaba más al borde del pantano, donde la vegetación densa cedía paso a terrenos más sólidos. Finalmente, con un último impulso, Pelops emergió del pantano y volvió a la tierra firme. Se encontró jadeando y agotado,
pero también libre de la extraña influencia que lo había envuelto en su interior. El pantano quedaba atrás, con sus secretos y misterios, y ante él se extendía un camino despejado hacia la ciudad de Lerna. El alivio inundó su ser mientras el mundo volvía a tomar su forma familiar. Los sonidos del entorno volvieron a llenar sus oídos, el crujir de las hojas bajo sus pies, el viento susurrante entre los árboles y el gorjeo de las aves en el cielo. Pelops se encontró recuperando el aliento y reuniendo su determinación para continuar, consciente de que había escapado de una experiencia que desafió toda lógica y comprensión, pero que había dejado una marca indeleble en su memoria y en su corazón. Lerna se alzaba con modestia sobre el escenario de la campiña circundante. Sus muros, erigidos con las piedras que la naturaleza misma proporcionó en el saliente rocoso, formaban un círculo protector alrededor de esta pequeña ciudad. La muralla, una obra de ingeniería primitiva pero sólida, tenía una altura equivalente a 3 veces la estatura de un hombre común, sus piedras desgastadas por el tiempo y las inclemencias del clima, pero aún testimoniando la habilidad de sus constructores. Dentro de los confines de la muralla, la población intramuros de alrededor de 1.200 almas compartía su espacio con estrechas y apretadas viviendas, donde las tejas rojas de barro y los adobes formaban una vista compacta pero hogareña. Las calles, apenas lo suficientemente anchas como para permitir el paso de una carreta tirada por bueyes, serpenteaban a través de esta intrincada red de casas y callejones. Los sonidos de la vida cotidiana resonaban en las calles, el tintineo de la herrería, los cantos de los vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías y el risueño bullicio de los niños que jugaban en los espacios abiertos. Pero a pesar de su modestia, Lerna no carecía de esplendor. En su corazón se alzaban los principales templos, modestos en comparación con las maravillas posteriores, pero reverenciados por la comunidad. Sus columnas de madera tallada y altares adornados con ofrendas de los fieles se alzaban como símbolos de la fe, que unía a la población. El palacio, aunque no ostentoso, irradiaba un aire de autoridad desde su ubicación en el centro de la ciudad. Su estructura de piedra y madera, con techos a 2 aguas cubiertos de tejas, era un recordatorio constante de la jerarquía social y política que existía en Lerna. Aquí, los líderes de la comunidad tomaban decisiones que afectaban a todos, guiados por las costumbres ancestrales y el respeto por la tierra que los sostenía. El verdadero esplendor de Lerna, sin embargo, emanaba de su entorno natural. Desde el saliente rocoso donde se alzaba la ciudad, pequeñas fuentes emergían para alimentar riachuelos que serpentean a través de la campiña circundante. Los árboles florales y frutales crecían en abundancia a lo largo de estos cursos de agua, creando un paisaje pintoresco y lleno de vida. Durante las estaciones adecuadas, los aromas de las flores y los sabores de las frutas llenaban el aire, otorgando a Lerna un aura de ensueño. Pelops, exhausto y con el corazón latiendo desbocado, se encontraba en una situación desesperada. La densidad del pantano, que ahora quedaba atrás, había cobrado un alto precio. Muchos de sus hombres de confianza habían desaparecido en las profundidades fangosas, y gran parte de su riqueza personal se había sumergido en el lodazal. A pesar de las pérdidas, Pelops mantenía un hilo de vida y esperanza. Cada inhalación y exhalación de su pecho era un recordatorio constante de su supervivencia, y cada latido de su corazón le impulsaba a seguir adelante. Las imágenes del pantano inhóspito y traicionero se agolpaban en su mente, pero había algo aún más amenazante que lo impulsaba a superar el agotamiento: el dragón de muchas cabezas,
a la cual muchos la llamaban simplemente serpiente de agua o simplemente hidra. Ese ser mitológico, la bestia de pesadilla que acechaba en el pantano, se alzaba como una sombra siniestra en su conciencia. Pelops había escuchado las historias de sus hombres, los relatos de sus compañeros perdidos en el fango y el barro, de los ojos malévolos y las serpenteantes cabezas que habían arrancado vidas y esperanzas. Habladurías o no, Pelops sabía que debía advertir a su padre, un hombre influyente y sabio, sobre esta amenaza inminente. A medida que avanzaba hacia su destino, hacia la seguridad relativa de las murallas de Lerna, Pelops planeaba cómo presentaría su caso. El cansancio le pesaba, pero la urgencia de su mensaje le infundía una energía renovada. Sabía que debía persuadir a su padre de la gravedad de la situación, que la ruta comercial de Lerna hacia Tegea y el sur de Grecia no solo estaba en peligro, sino que podría ser una trampa mortal para cualquier caravana desprevenida. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte y las sombras se alargaban, Pelops mantenía su mente centrada en su objetivo. La oscuridad comenzaba a extender su manto sobre la tierra, pero su determinación seguía ardiendo como una antorcha en la noche.